Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante y una icónica batalla en Star Wars, que en un dado momento devolvió el balance absoluto en la fuerza al eliminar a los últimos dos Sith que existían para que los Jedi pudieran renacer de parte de Luke Skywalker. Y esa batalla justamente es el breve combate entre Darth Vader contra el Emperador Palpatine en el regreso del Jedi. Pero todo esto guarda una gran pregunta por resolver. Si el Emperador era tan poderoso en el lado oscuro y tenía rendido ahí al hijo de Vader y este estaba terriblemente herido, entonces ¿por qué perdió contra su aprendiz Darth Vader en aquella película? Pues sin duda esto es un gran enigma, así que debemos considerar varios detalles importantes sobre Palpatine, sobre Vader y sobre ese final del episodio 6. Así que primero que nada debemos considerar que al emperador que vemos ahí es justo un decrépito anciano encima de sus 85 años, es decir, ya no estaba totalmente en su forma óptima. Pero como sabemos bien, la vejez puede pasar a un segundo plano cuando un usuario de la fuerza lo necesita, como lo hemos visto en repetidas ocasiones con viejos maestros Jedi o Sith como Dooku, el mismo Palpatine o hasta el 9 veces centenario Yoda. Sin embargo, también es importante considerar que la vejez parecería ayudar a Palpatine, sobre todo por su entendimiento en el lado oscuro, ya que es bastante revelador que el maestro de los Sith, en lugar de usar un sable de luz rojo, usara los rayos de la fuerza para atacar a Luke Skywalker y después a Darth Vader. Porque antes de este combate, cuando Vader le entrega el sable de Luke, el emperador asume en un tono burlón y recuerda las espadas Jedi como si fueran algo ya sin importancia, lo cual esto nos habla que para esta época los poderes de Palpatine eran tales que se creía muy superior a cualquier arma que pudiera portar un Jedi. Pero también este Palpatine es el más siniestro, corrompido y deforme por el lado oscuro, algo que es tremendamente importante visualmente porque quiere decir que Palpatine podría dejarse llevar como nunca por sus emociones siniestras, ya que incluso alguna vez en la novela de Plagueis el joven Palpatine le pregunta a su maestro si algún día se corrompería tanto en su imagen como su maestro, a lo cual Plagueis contestó que así sería. Así que esto nos habla de cuánto podría corromper el cuerpo el lado oscuro, pero no solo el físico, sino también la mente, y eso es muy importante en este punto. Pero ¿qué hay de Vader? ¿Cómo este aprendiz Sith podría vencer a su maestro después de haber sido derrotado por Luke al haber perdido una de sus manos robóticas? Como sabemos bien, Vader antes del combate con Luke estaba ya en un conflicto entre su lado luminoso que aún permanecía y su lado oscuro. El propio Luke lo puede sentir desde que estaban en la luna de Endor. Pero Vader, a pesar de sus heridas que lo mantenían débil, no dejaría de ser un usuario poderoso después del todo. Claro, se nos pinta como alguien débil en ese momento climático para que el emperador entre con todo su oscuro poder, pero Vader seguía siendo Vader, la segunda persona más poderosa en la galaxia y el elegido de la fuerza, y además pierde una mano robótica que ya había perdido antes. Técnicamente no es un daño para morir lo que le propina a Skywalker, sino simplemente es una deshonrosa derrota porque pierde su sable de luz rojo. Aún así sí estaba débil, y así Vader se levanta y se mantiene en pie con todo su poder y conexión a la fuerza aún vigente. Claro, sobre todo su conflicto aquí se acentuaría cuando el emperador ataca violentamente a su hijo. Pero aquí, Masters, tenemos que analizar un primer fragmento de la novela del regreso del Jedi, escrita por James Caan al paralelo que salió la película de 1983, la cual técnicamente es Legends, pero nos da un excelente contexto de este momento antes de que el emperador comience a liberar su oscuro poder contra Luke y lo que hace Vader, a lo cual el fragmento dice lo siguiente: el júbilo del emperador se tornó en áspera rabia. Entonces sé un Jedi. Si no te conviertes, serás destruido. Palpatine alzó sus huesudos brazos en la dirección de Luke. Cegadores rayos de blanca energía brotaron de sus dedos, cruzaron la habitación como luces hechiceras y comenzaron a desgarrar las entrañas de Luke, buscando el contacto con masa. El joven Jedi sintió una instantánea y agónica confusión. Nunca antes había oído hablar de tal corrupción de la fuerza, y mucho menos la había experimentado. Pero si esos rayos estaban generados por la fuerza, podrían ser repelidos
movidos por la fuerza. Luke alzó sus brazos para desviar los rayos. Al principio tuvo éxito y la luz rebotó de sus puños yendo a chocar inerte contra las paredes. Sin embargo, pronto las oleadas surgieron con tal velocidad y poder envolviéndole y penetrando en él que comenzó a encogerse ante ellas, convulsionado por el dolor, las rodillas doblándose y sus poderes en reflujo. Vader, mientras tanto, se arrastraba como un animal herido hacia el emperador. Así que una vez dicho esto, es curioso que Luke haya intentado detener los rayos, lo cual pudo ligeramente sorprender a Palpatine, pero aquí tenemos que analizar dos cosas verdaderamente importantes. El emperador Palpatine pasó en segundos de un estado de júbilo al ver que Vader era derrotado y estaba a punto de conseguir un aprendiz mucho más poderoso a un estado de total rabia, que lo haría desencadenar unos cegadores poderes oscuros mediante sus rayos. Y la furia del emperador sería importante aquí, ya que él mismo en su plan de suplantar a Vader había fallado, algo que el propio Palpatine no podría tolerar, descargando toda su ira en Luke. Y aquí tenemos que recordar que alguna vez George Lucas declaró que básicamente la historia de Anakin y Luke era la misma, solo que uno se dejó seducir y el otro no. Y ahí está la clave de la cegadora furia de Palpatine. Estaba frustrado porque esa misma táctica que había usado contra Anakin y que había sido efectiva, había sido nula con Luke Skywalker para que se hiciera del lado oscuro. Pero ¿notaron algo al final del fragmento? Justo nos dice que Vader se levantó y se refugió al lado de su maestro como un animal herido que buscaba el cobijo de su amo. Y eso sería vital para que Palpatine no se diera cuenta lo que le esperaba, Masters. Así que esto nos lleva a un segundo fragmento que nos relata exactamente el clímax de este momento, cuando Palpatine descargaría sus últimos y más poderosos rayos oscuros contra Luke con el fin de matarlo. A lo cual este fragmento dice lo siguiente: se rió demencialmente y aunque no parecía posible para Luke, los rayos que emanaban de los dedos del emperador aumentaron de intensidad. El sonido rechinaba por toda la habitación y la brillantez asesina de las ráfagas era abrumadora. El cuerpo de Luke decayó y finalmente se plegó bajo la espantosa barrera de luz. Dejó de moverse hasta parecer totalmente inánime. El emperador sisió malévolamente. En ese preciso instante, Vader brincó y aferró al emperador desde atrás, sujetando los brazos de Palpatine más débil de lo que jamás había estado. Vader había yacido inmóvil durante los últimos minutos, concentrando toda la energía de su ser para ese único acto, la última acción de su vida si fallaba. Ignorando el dolor, ignorando su vergüenza y debilidad, sin hacer caso del ruido de los huesos de Palpatine al romperse, enfocó ciegamente toda su voluntad en su inmenso deseo de derrotar al demonio que albergaba el cuerpo del emperador. Palpatine luchó contra el brazo insensible de Vader. Sus manos aún arrojaban oleadas de energía en todas direcciones. En su salvaje forcejeo, los rayos rasgaron el habitáculo y rebotaron sobre Vader. El Señor Oscuro cayó de nuevo al suelo, mientras que las corrientes pasaban sobre su casco, sobre su capa, penetrando hasta su corazón. Pese a todo, Vader no soltó su presa y tambaleándose la arrastró por el puente, situado sobre la negra cima que conducía al corazón energético de la Estrella de la Muerte. Sostuvo al aullante déspota por encima de su cabeza y con las últimas gotas de su fuerza lo arrojó al abismo. El cuerpo de Palpatine, vomitando aún rayos de luz, giró fuera de control, rebotando en las paredes del pozo mientras caía. Finalmente desapareció, pero instantes más tarde se oyó una explosión lejana en el centro de la estación de combate y un golpe de aire ascendió hasta el salón del trono. Así que esto termina por revelarnos exactamente qué es lo que terminó sucediendo ahí con lujo de detalle, Masters. Ya que no sería tan fácil para Vader levantar a Palpatine porque hasta caería del impacto y se tambalearía, diferente a la escena de la película. Pero es muy importante señalar que Darth Vader, al momento que decide atacar a Palpatine, sabía que estaba a punto de enfrentar a su peor kriptonita, los rayos de su maestro que podrían matarlo. Pero aquello no le importaría, porque guardaría esos minutos para reponerse
y poner toda su energía, toda su concentración y todo de sí para dar su golpe ahí al costado de su maestro. Era tal cual como se nos dice la acción más importante de su vida, su gran acto de redención para corregir sus errores. Así al menos lo vería el propio Vader. Y este revelador fragmento nos dice claramente que Vader se olvidaría de su propio dolor y de todas sus debilidades, usando todo de sí a pesar de ser más débil en poder que Palpatine para matarlo. Ese empuje extra que dio Vader sería muy pero muy importante, claro. Pero también se nos deja entrever que al momento que Vader levanta con sus brazos mecanizados el cuerpo decrépito del emperador, los huesos de este se romperían, algo que jamás se muestra en la película, y eso es otra gran ventaja que tendría Vader, ya que el simple hecho de que Palpatine no lo viera como una amenaza, al venir hacia él como un simple corderito herido que se refugiaba junto a él, eso le daría confianza al Sith de que todo estaba controlado, que Vader, si no se había revelado nunca, menos lo haría en aquel momento de debilidad. Sin embargo, el emperador calcularía mal las cosas porque su propia ira lo cegaría. Toda esa corrupción que había estado dentro de él, que lo hizo pasar en segundos de un estado de querer admirar felizmente la destrucción de su propio aprendiz a uno de desatar la muerte con sus propias manos. Esa sería su propia debilidad, que claro, se acentuaría con la sorpresa de que Vader lo atacaría con todo lo que le quedaba, rompiéndole sus huesos instantáneamente. Por eso, ahí en los aires levantado, Palpatine podría hacer poco con sus poderes para liberarse. No solo estaba eufórico, sino que había sido doblemente sorprendido por Vader, por su osadía y por el rompimiento de su propio cuerpo. Así que lo único que podría hacer Palpatine sería atacar a su propio verdugo para llevárselo con él, y eso efectivamente haría el Lord de los Sith. Pero el estado de locura en el que estaba Palpatine sería tan claro en la novela como en la propia película, tanto así que el decrépito Sith seguiría escupiendo rayos oscuros mientras caía, consumido por su propia psique siniestra, y con su muerte, solo un fuerte viento se levantaría por aquel túnel vertical de la Estrella de la Muerte. Pero el daño estaba hecho. Palpatine se había ido y con ello Vader había sido herido de muerte. Sin embargo, eso terminaría por demostrar los errores de Vader y cómo con un gran hecho podría no solo salvar a su hijo, sino al mismo tiempo liberar a la galaxia del más cruel dictador que se había visto en 2 décadas y asesino de miles de Jedi. Con ello, Vader pondría fin a la dinastía de los Sith y terminaría devolviendo el balance de la fuerza al volver a llamarse a sí mismo como Anakin Skywalker. Pero si también quieres ver otros análisis como este de por qué en realidad el general Grievous fue vencido por Obi-Wan Kenobi en la venganza de los Sith, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.